le decía a Xiomara, ay, cómo soñamos con una estructura hacia allá. Precioso. Pero cuando entramos a la iglesia, a una iglesia bautista allá en Cartago, yo como soy muy observador, miré el altar, un altar enorme, hermanos, enorme, un altar enorme. Pero hubo algo que me llamó la atención. Me llamó profundamente la atención. Y es que no vi ni un solo instrumento musical adelante. Pero ni una guitarra. Y me volví y le dije al pastor, hermano, ustedes, por ser una iglesia bautista, yo conozco mucho la iglesia bautista, yo fui formado en una iglesia bautista. Y yo digo, hermano, ¿no tienen un tecladito? Sí, hermano, tenemos de todo. Todo está guardado. Y me dice, usted como pastor me entendió ya. Yo, sí, señor. Eso ha sido la dirección de Dios, no solo en esta iglesia. En muchas iglesias, lo que el hermano Frank nos ha dicho, y en su resumen, es que nos ha puesto a pensar como iglesia. Dejar de estar jugando con Dios. Dejar de estar diciendo, soy cristiano y no lo soy. Eso es lo que ha hecho el Señor. Y vea que me llamó profunda, y ahí está mi esposa que no me deja mentir. ¿Usted vio instrumentos? Adelante. Nada. No, tenemos de todo. Todo está guardado. Usted sabe por qué, hermano. Y yo dije, Señor, ¿cómo te estás moviendo en las iglesias tuyas para que volvamos a las raíces de la palabra? Amén. Hemos hablado entonces el resumen del hermano Fran, sumamente importante y muy detallado. Vamos a tomar rápidamente unas dos citas bíblicas del punto 2. Recuerde que tenemos marcado un 1, 2, ¿ok? En el 2 nos faltaron unas citas bíblicas de referencia. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta, por favor, segunda de Timoteo. Hermanas, permítame hacerles una pregunta. ¿Es la primera vez que asisten a una iglesia cristiana? ¿Ya son conocedoras? Ah, qué bueno, hermano. Qué bueno. Me alegra mucho. Me alegra mucho porque el tema de hoy lo van a entender perfectamente. Gloria a Dios. Les dije segunda de Timoteo. Es que no traje ni pizarro hoy, hermano. Estaba ocupado antes del culto. Si me hace el favor, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 26. Segunda de Timoteo 2, 14 al 26. Ya casi llego yo también. 2, 14. ¿Estamos? ¿Lo tenemos, hermano? Segunda de Timoteo 2, 14. Voy a dejar que el hermano me pase aquí la pizarrita. Hermano, usted va a querer más adelante acercarse más aquí al frente. Propio. Usted verán qué belleza lo que traje aquí. Sí, si alguien necesita hojitas para que apunten, hermanas. Sí, ahí los hermanos, aquí tenemos hojas. Aquí traemos una belleza, hermano. Que usted va a querer estar cerca cuando lo saque. Ah, pero claro, no se los voy a regalar. Es que va a ser parte de la ilustración de la enseñanza de hoy. Pero usted va a querer estar muy cerca cuando yo saque eso. Ve al hermano Isabel y yo me siento. Estamos. Bien, entonces vimos tema, cuando la presencia de Dios se aleja. Vimos algunos puntos de lo que provoca que la presencia de Dios se aleje. En esos puntos que analizamos, hermano, ¿pueden ver ustedes aquí? Ahí pueden ver. Ok. ¿Qué fue lo que vimos? Lo que aleja la presencia de Dios. La mentira, el orgullo, el desánimo, la envidia, ok, el afán, la vanidad, ¿qué dice aquí? Codicia, celos, lujuria, chisme, falta de oración, corazones que maquinan, ojos altivos, el que siembra discordia, todo eso provoca que la presencia de Dios se aleje de ¿quién? De nosotros. Y como usted y yo pertenecemos a la comunidad de fe, nosotros afectamos a la iglesia también. Ok, si la presencia de Dios no está en mí y yo vengo y me reúno aquí, hay como un vacío, porque no todos tenemos esa presencia de Dios, hay un faltante. Cuando usted y yo analizamos esto, tenemos que ir también aquí a lo que Pablo le dice a Timoteo. ¿Quién es bueno en pizarra? Me ayudan aquí a apuntar las citas bíblicas. Segunda Timoteo, les dije, 2:14, leemos. Un obrero que dice aprobado. 2:14 de segunda Timoteo. Un obrero aprobado. ¿Están conmigo? ¿Estoy bien? Ok.
Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. 15. Procura con diligencia presentarte a Dios, que dice aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es el consejo de Timoteo ahí, de Pablo a Timoteo? Que debemos presentarnos aprobados. Si usted tuviera que marcarse con un check su vida espiritual, ¿cómo se la marcaría? Usted. No que nadie lo marque, sino usted mismo, yo mismo. ¿Cómo me marco yo hoy delante de Dios? Como un obrero, como un hijo, una hija de Él, aprobados por Dios. Sigue Pablo hablándole a su hijo espiritual Timoteo. Voy para el verso 16. Pero evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán, ¿por qué? Conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, que dice carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Filito. Estos dos hombres que aparecen ahí, Himeneo y Filito, eran dos acompañantes de Pablo en el ministerio, personas que lo acompañaban a él. Pero ¿qué le sucedió a ellos dos? Versículo 18. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y ¿qué dice? ¿Qué trastornan? La fe de... ¿Qué estaban haciendo estos dos hombres en la iglesia? ¿Qué estaban haciendo? Siendo de bendición. Estaban, ¿qué? Dando mal testimonio y afectando la fe. Vea lo que sigue diciendo Pablo a Timoteo, versículo. Gracias. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo, dice, este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de mal todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Conoce Dios a quién? A los que son suyos. Y apártese el hombre, apártese la mujer de todo mal, porque el mal nos aleja de Dios. Sigue diciendo el versículo 20. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Si a usted le dan café en una jarra de barro, es lo mismo que se le da en una jarra de oro. No, usted me va a decir, porque somos tan humildes, a mí me sabe igual. Porque así somos los cristianos, jugamos de humildes en eso. Si usted le da en una jarra de café y usted dice, mira, de oro, wow, primera vez que tomo café en una jarra así. Pero ¿qué dice Pablo aquí? Pablo está hablándole a quién? A Timoteo. Versículo. Gracias. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, si usted y yo queremos que la presencia de Dios esté en nosotros, tenemos que limpiarnos ¿de qué? De todo lo malo, para ser usados por Dios. Damos gloria a Dios por tanta gente hoy en un jueves. Gloria a Dios por esto, man. Porque queremos limpiarnos en la presencia de Dios, purificarnos cada día más. El versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio. Y los que con corazón limpio invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran, ¿qué dice? Contienda. 24. Porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contienda, sino amable para con todos. ¿Acto para qué? Para enseñar
¿Y qué dice? Sufrir. El siervo de Dios, tenemos que ser capacitados por Dios, ¿para qué? Para enseñar. Y preparados para sufrir por el Evangelio. Versículo 25. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. 26. Y escapen del lazo del enemigo, o del diablo en otras versiones, ¿verdad? En que están cautivos a voluntad de él. Entonces Pablo resume a Timoteo y le dice, usted tiene que ser un obrero aprobado. Tenemos que ser obreros aprobados. Tenemos que ser gente que sirve en las iglesias, aprobados por Dios. Y debemos ocuparnos y preocuparnos por esto. Porque si un obrero de Dios practica esto, la presencia de Dios no está en él. Cuando pasa a servir a la iglesia, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? No pasa nada, hermano. Porque es alguien que está totalmente vacío de la presencia de Dios. Por fuera se ve muy espiritual, pero por dentro, hermano Pablo, seco. Vaya conmigo. Me lo apuntaron. Ay, que me hizo el favor. Ah, gracias. Me di cuenta. ¿No? Sigamos un momentito más ahí en 2 Timoteo. En el capítulo 1. Vamos a retroceder un poquito. En el capítulo 1, en el versículo 3 en adelante. Dice, y es Pablo nuevamente con Timoteo, testificando de Cristo. Vamos al 3. ¿Lo tenemos? Listos. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. Y dijo Pablo, noche y día. ¿Qué le llama la atención de ese versículo? ¿Qué nos llama la atención? Debería llamarle la atención ese versículo. Póngale cuidado. Vamos de vuelta. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿Le ha tocado a usted servir en la iglesia con la conciencia sucia? ¿Le ha tocado a usted hacer algo en la iglesia con su conciencia acusándole? Yo sí, hermanos. Y si usted me dice que usted nunca lo ha vivido, preocúpese. Porque se le está perdiendo el temor y el respeto a Dios. La conciencia nos dice cómo estamos nosotros delante de Dios. Y si mi conciencia a mí no me acusa y me dice, Juan Carlos, usted está haciendo, ¿cómo vas a pasar a hacer esto con lo que has hecho? Si a mí eso ya no me importa, hermanos, estoy en un problema enorme. Si yo voy a pasar a tomar la cena y voy a pasar a repartir la cena con mi conciencia diciéndome, ¿cómo usted va a hacer eso? Y no me importa, tengo un problema enorme. Le he perdido el respeto y el temor ¿a quién? A Dios. Verso 4, perdón. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo. 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Pablo le resalta a Timoteo la fe de quién. Lea el texto, primeramente. De su abuela y de su madre. Dice, la cual también está. Yo le pregunto, ¿cómo eran estas dos mujeres? ¿Cómo que usted quieren estas dos mujeres para que Pablo resaltara eso a Timoteo? Y dice, y esa fe de ellas, estoy seguro que está en ti. Quiere decir que estas mujeres tenían mucha presencia de Dios, tanto que habían contagiado ¿a quién? A Timoteo. Hermano, ¿de qué estamos contagiando nosotros la gente? Aparte de gripes y todo. ¿De qué estamos contagiando a la gente? ¿De por qué nos reconoce la gente? Por nuestra fe, por nuestro testimonio, por nuestra forma de hablar. Me llama la atención cómo Pablo resalta a estas dos mujeres. ¿No le llama usted la atención? ¿Cree usted que estas mujeres habían abandonado mucho esto de aquí arriba?
para que la presencia de Dios habitara en ellas con tanta fe. Mujeres de fe, hermano. Y Timoteo va siguiendo los mismos pasos. Y ahí lo importante, entonces. Marquen su hoja. Punto número 3. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios hablaba con el pueblo. Disculpen que le dé la espalda, hermanos. Dios hablaba con el pueblo. Usaba en algún momento, usó profetas, jueces. Pero hubo un momento, hermanos y hermanas, donde Dios se comunicaba con el pueblo. Hoy, usted y yo ocupamos volver a esto. Y yo creo que me entiendan en esta noche. Ponga ahí, la presencia de Dios en el arca. La presencia de Dios en el arca. ¿Dónde estaba en el Antiguo Testamento la presencia de Dios? No habitaba en los corazones. No, hermanos. No habitaba en las personas. La presencia de Dios llegó un momento que fue puesta en un lugar. Y cuando el pueblo de Israel miraba ese elemento simbólico, la gente decía, ahí está Dios. ¿Qué era? El arca de la alianza, el arca del pacto. Amén. Y nosotros, los cristianos, somos bienaventurados, somos dichosos. Le voy a decir, estamos mejor que el pueblo de Israel. Mejor que el pueblo de Israel, hermanos. Porque el pueblo de Israel no tenía en ese momento a Dios como usted y yo lo tenemos hoy en día. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Entonces ellos tenían que ir y buscar la forma de acercarse a Dios. Ah, claro, no lo voy a regalar, hermanos. Así que ni comience a orar para que el pastor se lo regale. Y la presencia de Dios estaba en el arca del pacto. ¿Ah? Aquí estaba la presencia de Dios. En este lugar, hermanos y hermanas, dice la palabra que ahorita lo vamos a ver, la presencia de Dios estaba aquí. Y esta arca que medía 1.15 por 69 por 69, que no era tan grande, allí el pueblo de Israel, cuando necesitaba acercarse a Dios, tenía que ir al tabernáculo, buscar al sumo sacerdote, para que el sumo sacerdote cada año entrara al lugar santísimo donde estaba el arca. Y cuando llegaba ahí, hacía sacrificios para perdón de sus pecados y del pueblo. Pero la presencia de Dios estaba ¿dónde? En el arca. Y dice la palabra que entonces el pueblo de Israel llegaba y no podía ni tocarla. A mí esta me da miedo tocarla, hermano. Y no podían tocarla. Era algo tan, pero tan que sagrado, que nadie podía tocarla con solamente los que Dios había permitido que lo hicieran. Aquí en este lugar, que obviamente era más grande, estaba la presencia de ¿quién? De Dios. Hoy en día, hermanos, ¿dónde está la presencia de Dios? Aquí. El problema es, hermanos, que como hemos venido hablando, a veces hacemos cosas que la presencia de Dios se aleja. El pueblo de Israel se sentía orgulloso de su arca del pacto. Y llegaban y oraban y el arca estaba escondida porque no era que era pública, ¿verdad? Pero ahí estaba la presencia de Dios. Si hoy, hermanos y hermanas, usted y yo tuviéramos, si más si gusta me presta la telita, porque es que esto es muy pequeño lo que voy a sacar. Póngamelo aquí para que se resalte. Si usted y yo, hermanos, supiéramos y le diéramos el valor a la presencia de Dios en nosotros, seríamos diferentes. Seríamos diferentes. Pero cuando usted tiene algo y cuando yo tengo algo, mucho, me acostumbro a ello y después no lo valoro. El pueblo de Israel necesitaba ¿qué? El arca.
Y dice la palabra que dentro del arca, ¿qué estaba dentro del arca? Las tablas de la ley. Déjenme ver si ando aquí. Sí, si ando las tablas de la ley. Aquí están las tablas de la ley. ¿Quién escribió esto, hermano? Hermana Vanessa, usted está orando, ¿verdad? Pero no le va a funcionar esa oración. Créame que no le va a funcionar. ¿Qué eran estas tablas? ¿Qué significaba esto? Los mandamientos de Dios. ¿A dónde estaban? En piedra. ¿A dónde están ahora? Deben de estar en nuestros corazones, hermano. Antes estaban. ¿Qué más estaba en el arca? Una porción del maná. Ok, ahí está. Una porción del maná. Que recordaba al pueblo de Israel cuando Dios les dio de comer en el desierto. Vea qué interesante todo lo que había ahí. ¿Qué más había ahí en el arca? La vara de Aarón. Esta sí es más pequeña. Ya más de uno dice como prendedor, ¿verdad? No, yo conozco a las mujeres, hermano. Ok. Dentro del arca estaba la vara de Aarón. Pero todo eso, hermanos y hermanas, tenía un significado. El sacerdote llegaba, sacrificaba y echaba sangre encima de la tapa y Dios se agradaba del sacrificio. Pero el pueblo salía y seguía como si nada. Y es aquí donde yo quiero que usted me entienda. Nosotros, hermanos, hoy esta presencia de Dios en este lugar, aquí en ese tiempo, hoy está en usted y en mí. Y repito, valoramos eso. Libro de Éxodo, capítulo 25. El arca, hermanos y hermanas, medía 1.15 de largo, 69 de ancho y 69 de alto. Entonces era una cosita como, más o menos como así. Pero como allí estaba la presencia de Dios, no podía llegar Xiomara, yo me la voy a llevar. No. Si Xiomara tocaba el arca, ¿sabe qué pasaba, hermano Frank? ¿Qué pasaba? Moría. Porque era tan puro este elemento, esa arca, que nadie podía tocarla. Y más adelante, según el tiempo, no te lo vamos a ver. Pero en el libro de Éxodo, enfocémonos en Éxodo 25, ¿verdad? Les dije. En el versículo 10, por favor. Dice, el arca del testimonio. Y ahí comienza Dios a decirle a ¿quién? ¿Quién la hizo? A Moisés. ¿Cómo tenía que hacerla? Dios, esta es la parte que yo creo que usted me entienda. Dios es un Dios perfeccionista. Dios no habita en cualquier lugar, hermanos. Dios es un Dios perfeccionista. Y Dios comienza a decir, hermanos, es la imitación, esta es una de las imitaciones más cercanas al arca original. ¿Cómo la ve usted? ¿Se ve bonita? Se ve preciosa, ¿verdad? No, ver aquí los ángeles y todo. ¿Ah? Porque Dios no habita, hermano Pablo, hermano, en cualquier lugar. Leemos, por favor, 25:10, Éxodo. Dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio. Su madera su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. La cubrirás ¿con qué? De oro puro, por dentro y por fuera. Y pondrás encima, ¿qué dice? Y pondrás encima y alrededor de ella una cornisa de oro. ¿De que Dios era exigente? ¿Dónde le iba a estar? Ahora le voy a explicar, no es que Dios venía y se metía ahí, sino que ese lugar era donde Dios llegaba. Y los sacerdotes hacían los sacrificios y Dios estaba ahí. No es que Dios estaba dentro, ¿verdad? Sino que aquí es donde Dios llegaba. Era el único lugar donde Dios se acercaba para ver el pueblo y hablar con el sacerdote. Siga conmigo leyendo, por favor. Vamos al verso 12. Ajá.
Fundirás para ella 4, que dice, argollas de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. Harás una vara de madera de acacia, las cuales cubrirás, y va de nuevo, ¿con qué? Con oro. Con oro. No le ponga madera cualquiera, no le ponga cualquier material, no, tiene que ser oro. ¿Qué está entendiendo usted con la petición de Dios en el arca? Que él iba a habitar, iba a llegar a cualquier lado. ¿Ah? ¿Cómo debe ser entonces el corazón de nosotros hoy en día? Este sí me va a salir bonito, espero. ¿Ok? Hoy, esta es el arca, ¿está bien? Sí, correcto, hermano. Pero aquí es donde está ahora, ¿quién? Esta es el arca de Dios hoy. ¿Cómo fue la física, hermano Aley? ¿Qué pedía que fuera de qué? Perfecta, oro, y no cualquier oro. ¿Oro qué? De un quilate bueno. ¿Qué será que Dios ahora no es exigente donde Él va a habitar? ¿Sí, hermano? La primera, o sea, él la pidió que fuera, es la misma que está pidiendo en este momento. Sí, oro. Sí, de oro. Madera de acacia, forrada en oro. Madera de acacia, forrada en oro. Y usted y yo podemos seguir aquí leyendo, por favor. Vamos a ver el verso 14. Y meterás la vara por las argollas a los dos lados, a los dos argolla a los lados del arca para llevar el arca. Y entonces es esto, estas piezas. De aquí, ¿qué hacía la gente? Las tomaban. Usted sabe que le hubieran dicho uno, agarrarla ahí de un lado. ¿Qué le hubiera dicho usted al sacerdote? Venía a agarrarla de aquí de un lado cada uno y la llevamos. No, porque había unas personas seleccionadas por Dios para cargarla. ¿Qué se ha perdido eso, hermanos, en la iglesia? ¿Por qué hemos perdido eso en la iglesia? ¿Ah? Cualquiera quiere hacer lo que quiera. Cualquiera quiere pararse en un púlpito, cualquiera piensa que puede predicar, cualquiera piensa que puede ser consejero. ¿Por qué? Solamente el sumo sacerdote. Porque si estaba en pecado y llegaba donde estaba el arca, se moría. Hoy, en este tiempo, las funerarias fueron millonarias. Porque más de uno que se dice ser cristiano, al llegar a la presencia de Dios, ¿qué hubiera pasado? Se mueren. Vea lo que sigue diciendo. Estos son detalles, pero quería que usted viera cómo Dios es como exigente. Y así es exigente hoy con usted y conmigo en nuestros corazones. Tú quieres que yo esté contigo ahí, tienes que vivir diferente, tienes que vivir en santidad. Porque yo no voy a habitar en un corazón contaminado. Tú eres el arca de Dios donde Dios habita hoy. Y si no está esa arca a la altura de lo que Dios quiere, ¿usted cree que Dios va a estar ahí? Yo no sé quién nos vendió eso, hermanos. Allá en los 70, 60, se vendía un evangelio donde Dios tiene que estar besándote los pies, donde Dios tiene que humillarse, donde Dios tiene que rogarle, donde Dios se resiente. No, usted y yo somos los necesitados de Él. Usted y yo somos los que ocupamos ser esa arca perfecta, maravillosa, para que Él habite y no se vaya. Quiero dejar ese ahí. ¿Usted entendió entonces que era cómo? Dios fue cómo? Exigente. Dios no dijo, póngale ahí. Una madera que le entra mucho el comején es el pino, ¿verdad? Póngale pino y en 2 meses no hay nada, se lo comió el comején, no. Póngale madera de acacia, estudie usted lo que era esa madera. Era una de las maderas más caras y más finas de la época. Póngale madera de acacia. Y póngale oro, pero póngale oro bueno. Porque si yo voy a habitar ahí, quiero estar en un lugar
que me honre. Dios, hermanos, en su sabiduría, quiere corazones, arcas hoy, que somos nosotros, detalladas. ¿Usted sabe qué es la disciplina de Dios? ¿Qué es la disciplina de Dios? La disciplina de los padres. Usted no me usa el teléfono, usted no me sale. Eso es la disciplina de nosotros los humanos. Pero ¿cuál es la disciplina de Dios? ¿Ha entendido usted cuál es la disciplina de Dios? La disciplina de Dios es que si Dios tiene que desquitar al pastor y sentarlo ahí 2 meses para que el pastor se restaure, para que el pastor vuelva a ser el arca que él quiere que sea, me va a sentar ahí 2 meses. Y voy a ver si no me siento un año. Hasta llegar a ser esa arca donde él dice, yo voy a estar ahí. ¿Están entendiendo? Entonces las iglesias vivimos, y ese es el periodo que está viviendo la iglesia. Estamos sanando la iglesia. Estamos protegiendo la iglesia para que Dios habite en ella. Rápidamente. ¿Dónde está ubicada el arca? ¿Quién se acuerda? El tabernáculo. El tabernáculo era una tienda. Una tienda. Y cualquiera diría, es que es una tienda. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermanos? Muchas veces en las personas cristianas minimizan el lugar donde se reúnen. Entonces es que mi iglesita, no, paredes todas feas, no tienen cielo raso, no hay aire acondicionado, no hay pantalla, y minimizan los lugares donde está la presencia de Dios. Donde Dios habitó primeramente era una tienda de campaña. Y esa tienda de campaña tenían que estar desarmando y armando para llevarla. Pero dice la palabra que ahí dentro de ese lugar estaba el arca y en el arca estaba la presencia de Dios. Oye, hermanos, usted hace una iglesia como antes se hacían las iglesias como carpas. Hermano, la gente no llega porque no es que eso es una tienda de campaña. Porque ven lo que está ¿dónde? Afuera. No están viendo quién está dentro. Vaya conmigo, sigamos un poquito. Vamos a ver Éxodo un momentito. Sí, Éxodo, capítulo 28. Vamos a ver si lo tengo bien anotado aquí. Dice aquí una referencia en la nota. Vamos a ver qué es lo que puse aquí. Las vestiduras ¿de quién? De los sacerdotes. Los sacerdotes, iba a traerme en otro momento, voy a traer eso más ilustrativo. Los sacerdotes para entrar a ese lugar se vestían de una manera correcta. Una manera íntegra, adecuada, para llegar ¿a dónde? A donde estaba la presencia de Dios. Se vestían. Vamos a ver solamente el versículo 35, por favor. Si gusta me lo leen, me tomo un poquito de esto. Por favor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Ajá. ¿Sabe qué está hablando ahí? Le ponían campanas. Usted sabe que al entrar en Manasilés le digan al pastor, hay que ponerle las campanas. Y afuera David y Jeremy y muchos más sobándose las manos. Que deje de sonar para jalarlo, porque se murió. Vea si era exigente Dios cuando se iba a llegar a la presencia de él, que los sacerdotes, los sumos sacerdotes, se le ponían campanas en su vestidura. Y donde él iba caminando hasta el lugar santísimo donde estaba el arca, iban sonando. Está vivo, todavía suena. No suena más. Jálelo. No era digno que llegara a la presencia de Dios. Hermano Jeremy. Léalo. Aarón llevará puesto el manto cada vez que oficie delante del Señor, y las campanillas sonarán cuando entre en la presencia del Señor. Padre Santo, y también cuando sale de allí. Lleva puesto el manto. ¿Había una qué, hermana Vanessa? Un orden para llegar a la presencia de Dios. Ahora que estábamos orando, no me diga amén ni nada, ¿verdad?
Ya saben mi método de preguntar. Ahora cuando estábamos orando, en la administración, donde estábamos siendo tocados por el Espíritu de Dios, hermano. ¿Cuántos estaban pensando en el día de mañana lo que tienen que hacer? No me digan amén. ¿Cuántos estaban en el tiempo de oración pensando en una cita de mañana? ¿Cuántos estaban? ¿Qué me dijo el Señor? ¿Que tenía que pintar el techo o no tenía que pintarlo? ¿Dejé encendidos los frijoles o los dejé apagados? ¿A dónde es que? Ay, mañana tengo que ir a hacer esto. ¿En el tiempo de qué? De la oración. ¿Y eso quién está viendo? ¿Se está agradando? Por eso le digo, hermano, si en este tiempo se practicara tal y tal como estaba aquí, no, las funerarias ya no dieran abasto. Tal iglesia, se murieron 20 ahí. De una vez lleve las cajas. ¿Ah? Dios ha sido exigente en aquel lugar donde Él habita. Dios es exigente en sus iglesias. Dios quiere que la iglesia viva la santidad, que viva integridad, que seamos gente, hermanos y hermanas, gente que reflejemos a Cristo. Pero ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día, hermanos? ¿Entendieron el concepto entonces aquí? ¿Lo entendemos? Ahora, ¿dónde está Dios? Los corazones. Y ahora el hermano Ley no tiene que ir allá a hacer fila en una carpa para que le hagan, oren por él y que hablen con Dios por él. No, ahora él va directamente y habla con Dios. Y Dios le escucha y Dios le va a hablar en su momento. Ahí está la presencia de Dios. Rápidamente, quiero repasar unas citas bíblicas. Ana, Roxana, ¿usted cree que me puede ayudar? Voy a darle una serie de citas bíblicas y después la vamos a leer. Entonces, la presencia de Dios, hermana Vanessa, ¿dónde estaba antes en el Antiguo Testamento? En el arca. ¿Fue exigente Dios con su arca para habitar ahí? ¿Qué pidió? Lo más fino, lo más delicado. Nosotros tenemos que aprender esto. Hoy la presencia de Dios está en nosotros. ¿Ok? Si gustan lo borramos. Hoy la presencia de Dios está ¿dónde? En nosotros. Y yo quiero que usted vaya conmigo a la Biblia para que veamos lo que ella dice de usted y de mí ante Dios. María Roxana, usted me dice. Lista. Primera a los Corintios. Capítulo 3, verso 16. Primera a los Corintios 3, 16. Primera de Juan 3, 24. Romanos 8, 14. Libro de Gálatas 6, 4. Y primera de Juan 4, 13. Vamos a leer. ¿Dónde está la presencia de Dios ahora? Está en nosotros. ¿Qué dice la Biblia de ello? Vamos a ver. Gracias, hermano. Vamos a la primera. Primera de Corintios. Ocupo que me ayuden. ¿Está bien? Cuando usted la tiene lista, me dice amén y me lo lee bien fuerte. La de primera de Corintios. Por favor, bien fuerte. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Entonces, ¿ahora qué soy? Hermano Jesús. ¿Entendió lo que dice la Biblia? Y ahora, no dice, y ahora yo habito en el arca. Ahora dice que ahora yo estoy en vosotros. Ahora estoy en ustedes. Porque son ahora el templo donde yo habito. Ahora bien, ¿cómo estamos cuidando este templo? ¿Cómo está este templo? ¿Cómo está este templo, hermanos y hermanas? ¿Cómo está este templo para que el Espíritu de Dios habite en nosotros? Siguiente cita bíblica, ¿quién me la tiene lista? ¿Cuál es, por favor? Por favor. ¿Qué dice? Y el que guarda sus mandamientos Uh-huh. permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Si guardamos
sus mandamientos, que es toda esta palabra. Si guardamos los mandamientos, dice que Dios, hermano David, permanece, oyó la palabra. ¿Qué entiende usted con esa palabra? Permanece. Sí, pero ¿qué entendemos con esa palabra? Se queda. Se queda. Pero si no estamos en Él, no, hermano, no funciona así. Siga conmigo, cita bíblica. ¿Dónde vamos? 8:14 Romanos, por favor. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son sus hijos de Dios. Amén. Entonces, si somos guiados por el Espíritu de Dios, porque Dios está ¿dónde? Somos hechos de acacia, hermano, y forrados con oro, porque Dios no habita en cualquier lugar. Verso de Gálatas, nos falta. Gálatas 6:4, por favor. ¿Qué dice Gálatas 6:4? Por favor. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Léalo de nuevo, por favor. Okay. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Pausa. ¿Qué dice la Biblia? Que cada uno someta a prueba su propia obra. Yo mismo tengo que darme cuenta cómo está el arca para que Dios habite. Yo mismo. Aunque ahora en un ratito los voy a complicar más. Pero yo tengo que darme cuenta. ¿Estoy siendo yo aprobado por Dios para que habite en mí? Tenemos la de primera de Juan 4:13, ¿verdad? ¿No lo hemos leído? Ajá, el que guste. Esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Amén. En esto sabemos que Él permanece. Esa es la palabra que a mí me gusta, o sea. Que Él, porque nos ha dado. ¿A dónde? Usted me va a entender mejor con esta parte, hermano Frank. Dice que Dios puso el Espíritu Santo, ¿dónde? ¿En? Ok. Ese es el arca. Ese es el arca. Si Dios pone su Espíritu en nuestro corazón, es porque Él sabe que esa arca es apropiada para ponerlo. O Dios va a poner su Espíritu en cualquier arca. O en cualquier corazón. Porque repito y subrayo, Dios es exigente. ¿Creen ustedes, hermanos, los que tenemos un poquillo más de años de andar en esto, cree usted que hoy en día se ha perdido mucho ese temor y respeto a Dios? ¿No? Se le ha perdido el respeto a la casa de Dios. Usted ve que en las iglesias hoy suenan los teléfonos. Eso es una falta de respeto a la casa de Dios. En la iglesia, a no ser que usted tenga una enfermedad y ocupe hacerlo, no se debería ingerir ningún alimento. A no ser que usted lo ocupe. Pero sucede que ahora a la iglesia hasta le traen merienda a los chiquitos, hermano. Merienda a los chiquillos, porque no desayunó en casa, le lleva un jugo, pum, tómeselo en la silla de la iglesia. Se le ha perdido todo el respeto, hermanos, a algo que para Dios es sagrado. Y por eso es que Dios dice que Él no pone su espíritu en todo corazón. Porque todo corazón tiene que ser primero de acacia y forrado en oro. Para que el espíritu de Él venga. Apunte en su hoja. Ajá. Ah, ahí está, hermano. Ahí, hermano, ley. Está el reto de todos nosotros los cristianos. De todos los que por voluntad propia decidimos, ¿qué? Seguir al Señor. Es que mi vida es una vida de cambio todos los días. Todos los días, hermano. Yo le decía a los muchachos que enseñan, como David, Jeremy, Pablito y otros que ya enseñan en iglesia, yo les he dicho a ellos que nosotros al subir aquí, hermano, yo siento un vacío en el estómago. ¿Cuántos años cree usted que tengo yo de predicar? Y yo cuando me vengo para acá, yo siento un vacío en el estómago.
Y yo dije, el día que eso se me quite, no subo. Porque ese vacío en mi estómago, es como un temor de respeto a Dios. El día que yo pierda eso, no puedo pasar adelante. Porque todos los días yo estoy obligado a, ¿qué, hermano Ley? A buscar de Dios y buscar la santidad en Él. Yo. Por eso la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? El que persevere hasta el fin. Y este camino, ahora Xiomara me decía en la mañana que hablábamos, hermano, quítese de la mente que el cristianismo es pan comido. El cristianismo nos lleva a una vida diferente. Nos lleva a hablar diferente, a pensar diferente, hasta caminar diferente. ¿Ah? El cristianismo nos lleva a Cristo. ¿Y quién es el modelo suyo y mío? Cristo. Entonces, hermano Ley, si nos debe ocupar, ¿verdad que sí? Y nos reta, ¿a qué? A usted y a mí y a todos los demás, me imagino yo, nos reta a buscar cada día la santidad en Dios para que el Espíritu de Dios no se aleje. Lo que pasa es que, repito, hermanos y hermanas, venimos de un contexto religioso poco malo. Porque a veces decimos, es que no, si Dios no puede hacer esto, Dios no puede quitarme, Dios no puede, no. Vaya buscando Mateo capítulo 7, verso 20. No, 7:15. Mateo 7:15. Aquí sí me voy a arriesgar, ¿sí? A la pizarra. Ok. Ok. Quien no tiene me lo lee. Esto es un árbol, por aquello. Bueno, la base del árbol. 7:15 al 20, rápidamente, léame. ¿Qué dice? Amén. Por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros Ajá. con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Uh-huh. Al 20, ¿verdad, hermano? ¿Qué dice Jesús ahí? ¿Cómo Jesús dijo, cómo se van a dar a conocer ustedes? ¿Cómo la gente los va a conocer a ustedes que son el arca donde yo habito? ¿Por qué? Ok. Cuando la Biblia dice fruto, ¿qué se le viene a la mente? Ok. Si vea, ahora los quedamos orando por los hermanos que pensaron en comida. Fruto, dice que es. Esos son los frutos, no está hablando de comida, hermanos. ¿Qué más? Ah, ¿ya me está entendiendo? Ahora sí me entendieron. Ok, esos son los frutos. Vaya conmigo, no me pierda esa cita, hermana. Téngamela ahí lista, otra vez. Vaya conmigo ahora al libro de... déjeme llegar aquí. Gálatas 5:22. Lean, por favor. Hasta el versículo... Bueno, creo que termina con lo que son los frutos, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cómo sé yo que la presencia de Dios está en mí, hermanos? Porque si yo soy un árbol que estoy dando estos frutos, la presencia de Dios está en mí. Si usted me dice a mí, yo tengo gozo, pero no tengo amor, estoy mal. Lo tenemos. ¿Quién me ayuda? Léalo, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, Ajá. gozo, Ah, paz. ajá, déjeme un momento. Recuerde que no soy muy bueno aquí. Paz, paciencia. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Estoy bien así? Si no, me corrige la profe. Felicidad. Esa palabra sí está dura. Bueno, eso es lo que significa. Bondad. Bondad. Ajá. Fe. Fe. Vea. ¿Qué más? Mansedumbre. La hermana me lleva como... mansedumbre.
¿Qué más? Templanza. Ajá. Ok. Todo esto, hermano y hermana, tiene que estar en su arca y en mi arca. ¿Me entendió ahora? Porque si la presencia de Dios está en mí, yo doy estos frutos. ¿Cuántos se asustaron ya? Ajá. Ajá. Ok. Los que están en Cristo, pero, entonces, ¿cómo sé yo, hermanos y hermanas, que la presencia de Dios está en mí? Por los frutos. Los frutos que yo doy van a entender a los demás que yo tengo la presencia de Dios. ¿Cuál de ellos quitaría usted? Paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Usted ha visto un cristiano que dice, yo tengo el fruto del Espíritu Santo, el gozo, y anda más amargado que un limón? Qué raro eso, ¿verdad? Como que no encaja. No encaja. Paciencia. Y es sumamente impaciente. La palabra templanza viene también de la palabra firmeza. Ser firme uno en las cosas de Dios. Eso es la templanza, firmeza, que es lo que ocupamos todos y todas. No, la constancia ya va aparte, ¿no? Pero aquí, Jesús, usted lo ha leído, Jesús es el tronco. Nosotros somos las ramas. Dice, Jesús se dio a conocer como la vid verdadera. Y dice que nosotros somos los pámpanos. Esa es la versión que usa la Biblia. Los pámpanos. Pero los pámpanos son los que dan los frutos. Porque ya Jesús no puede dar más frutos de los que ya dio. Ahora nos toca a nosotros, hermana Cintia, dar los frutos. Pero si el arca donde Dios habita somos nosotros, no tiene estos frutos, ¿de qué está llena el arca? ¿De qué está lleno el corazón? Léame de nuevo la cita suya, hermana Eileen. Del 15 al 20. Póngale cuidado lo que dice ahí. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahí está. Entonces, ¿qué me está enseñando Jesús ahí? Que yo voy a darme a conocer por mis frutos. Es que yo amo al hermano tal, pero la hermana tal no la soporto. No, ahí no está la presencia de Dios. Discúlpeme, pero ahí no puede estar la presencia de Dios. ¿Ok? Ahí no. Gozo, pero ando todo el tiempo, ¿cómo? Amargado. ¿Ah? Yo una vez llegué a una iglesia y tenía una señora de Ujier. Casi me devuelvo. Casi me devuelvo. Vi a esa señora de Ujier en la puerta. Buenos días. Pase adelante. Se sienta adelante. Acá no se siente. Y Señor mío. ¿Ah? En esa arca no estaba Dios. En esa arca no estaba Dios. Los frutos reflejan la presencia de Dios en nosotros. Y cuando usted y yo desarrollamos los frutos del Espíritu Santo, hermano y hermana, el mover de Dios es diferente. Nosotros tenemos que aprender estos principios de la palabra, esenciales. Aquí tengo una información, pero no voy a leer ahorita. Quiero que leamos, un momentito busquemos números, para que usted vea lo delicado que es la presencia de Dios. Hoy todo el mundo dice, ay, yo le toqué el manto al Señor. Hoy todo el mundo dice,
¿Para dónde va, papito? ¿Para dónde? A los que son padres, dice, ¿para dónde va la chiquita? ¿Dónde va el chiquito mío? Papá, voy de fiesta, vengo hasta el lunes, que Dios me lo guarde, que Dios me lo acompañe, le dicen. ¿Ah? Vea la ignorancia que hay en este mundo, que cómo usted va a mandar a Dios a acompañar a alguien que va a hacer lo malo. Entonces el arca era un lugar, hermano, a ley, que no era todo mundo que lo tocaba. Números, estamos. Capítulo 17, verso 8, que me gusta, me lo lee para adelantar. Números 17, 8. Léamelo, Pablito. Y aconteció que el día siguiente Moisés entró a la tienda del testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado y echado botones, y había producido flores y almendras maduras. Ajá, déjemelo ahí. Esta es, ¿qué le dije que era? ¿Qué produjo? Si usted ve todo el contexto del capítulo, va a darse cuenta que había una dirección de Dios para los sacerdotes. Pero la única vara que floreció fue la de Aarón. Por eso es que simbólicamente, ¿dónde está? En el arca. Así, hermanos, como floreció la vara de Aarón, tiene que florecer ¿qué? Nuestro corazón delante de él. Y que estos frutos florezcan. ¿Qué cosas impide la presencia de Dios? Rápidamente, de lo que hemos estudiado y hablado. ¿Qué cosas impiden la presencia de Dios o alejan la presencia de Dios? La soberbia. ¿Qué más? Codicia, mentira. Que Dios en su arca no va a tener eso. El enojo. Mala crianza, hermanos. ¿Ah? Pleitos, palabrotas. Envidia. Chismero, hermanos. Es un chispero. Un espíritu demoníaco anda en eso, hermanos. ¿Ah? Hoy la gente en las iglesias sabe más de la vida de los demás que de la Biblia. Apunte eso si gusta. Hoy hay más gente que sabe más de la vida de los demás que de la Biblia. Usted le pregunta algo de la Biblia, no sabe, pero pregúntele algo de otro hermano en la iglesia. Hasta con lujo de detalles se lo dan a uno. Que florezca, ¿qué? La presencia de Dios en nosotros, hermanos. Que florezca la presencia de Dios. No alejemos la presencia de Dios. Más bien acerquemos la presencia de Dios. Samuel, para terminar. La vara de Aarón, hermanos, tiene un significado hermoso. Cómo Dios miró como la vara de este sacerdote floreció, incluyéndola ya en el arca del pacto. Segunda de Samuel, les dije, ¿verdad? Segunda de Samuel 6, 5 y 7, por favor. O 5 al 7. El que me lo tiene, me lo lee. Segunda de Samuel 6, 5 al 7. Repito. Segunda de Samuel 6, 5 al 7, ¿qué dice? Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de allá, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes lo pesaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Por qué? ¿Qué hizo? La tocó. Ahora, préstele cuidado. Esto es importante. ¿Usted me ayudaría a sostenerla? Si yo la sostienen todos, hermano, no se preocupen. Mira qué cara me hicieron. Ay, Dios. Cuando Fran dice que no me diga. Dice que David, como sabía que el arca era donde estaba la presencia de Dios, la habían robado. David
quería traerla de vuelta a Jerusalén. Y entonces David va y en el camino montan el arca, y en el momento donde va, los bueyes se tropiezan y el arca se va a caer. Entonces viene Usa y la sostiene. ¿Para qué la sostuvo? ¿Usted qué hubiera hecho? Lo mismo. Sucede que cuando él la toca, muere. O sea, perdón. ¿Ah? O sea, si yo me tropiezo aquí y esto para el suelo, nadie la junta. Ok, y dice que él con solo que quiso hacer algo bueno, Dios dijo, no la puede tocar, tenía que caerse. Pero él no tenía que tocarla. Usted se puede imaginar, entonces, ¿cómo es Dios de exigente? ¿Cómo es Dios de exigente, hermanos? ¿Ah? Que él iba a hacer algo bueno, Pablo. De hecho, yo también hubiera hecho, y se va a caer el arca, agarra, ponga, y quedó listo. Pero es que Dios dijo, es que tenía que dejarla caer porque no podía tocarla. Y este es el problema de hoy en el cristianismo en general. Se le ha perdido el temor a Dios. Se le ha perdido el temor a Dios. Los jóvenes le han perdido el temor a Dios. Los adultos le hemos perdido el temor a Dios. Y tenemos una generación de niños y niñas que van creciendo y le han perdido el temor a Dios. Cualquiera diría que Dios es más ingrato. ¿Por qué lo mató? Si Usa lo que iba a hacer era ir a agarrarla. ¿Cómo que yo le diga, agarrarla ahí de un lado nada más? Nadie. No, hermano, esto no tiene ninguna brujería. Okay. Pero es que yo creo que entiendan, hermanos, si esto en aquel tiempo era tan valioso, importante para Dios, es más valioso su corazón y el mío. Entonces, ¿qué se está fijando Dios hoy? Nuestros otros. O sea que el Señor entonces, si uno no es digno, no está ahí. Hermana, usted me dio la cita de cierre. ¿Me permiten? Dijo un joven que teníamos en la iglesia. Hasta el pelo se me paró, dijo. 1 Corintios. Exactamente ahí vamos, hermana Eugenia, por donde usted mencionó, ahí nos íbamos a dirigir para terminar. 1 Corintios 11. Si usted le pone cuidado al verso 23 rápidamente, 11:23, dice institución de la cena del Señor. ¿Están conmigo en la Biblia? Institución de la cena del Señor. Leámoslo rápidamente. Dice el apóstol Pablo, yo recibí al Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor la anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que usted participa de la cena, estamos anunciando el sacrificio de Jesús y estamos anunciando su venida. Pero el versículo 27, ¿quién tiene ahí su Biblia abierta? ¿Qué dice en su título? Comiendo la cena indignamente. Entonces los pastores que tenemos un ojo de águila, miramos a la congregación que se pone el pan en la boca. Qué raro, ¿a qué sabe? ¿A jonjolí? No, ¿a qué le sabe usted? No, yo creo que no. Creo que le echaron queso. ¿Y la copa? Dijo un hermano una vez allá cuando estábamos en otra iglesia. Dijo, está bien que el vino es caro, de uva, pero no para que en una copa tan pequeña. Y el hermano quería que le diéramos un jarro, hermano. ¿Ah? Y por allá otro quería que le diéramos un baguette. Yo quiero que usted le preste cuidado a esta cita bíblica. Dice, de manera que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ya me léamelo en esa versión, por favor.
El 27. Algo me dice que no la tenía abierta. ¿Listo? 11:27. Léalo, por favor, fuerte. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por Pausa. esa razón, cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. ¿Cómo le sonó esa cita bíblica, hermano? Ay. Pero la iglesia llega, ay, mira la cena del Señor, pum, 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 pum. Y la copa. Y la mente maquinando todo lo malo que va a hacer más tarde. Y lo quiso ayer y no se arrepintió. Y que si puede, vuelve a hacer de nuevo. Verso 28. ¿Ya lo leíste? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Ay, por Dios. Entonces sucede que yo antes del culto, me peleé con la hermana Cintia. Y pasamos los dos como si nadie, comemos la copa. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Dígamelo fuerte. Pecando. Porque no le estamos dando valor al cuerpo, al sacrificio de Jesús. Versículo 29. Sí, ya lo leí. 30. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos. ¿Quién había leído eso, hermano? Eso es como tocar el arca, hermano. El pan y la copa del Señor son cosas sagradas e importantes. Póngale cuidado a lo que pasa. Por lo cual hay muchos que están ¿cómo? Dígamelo, hermano, ¿cómo están? Enfermos. Porque han estado comiendo indignamente el pan y el cuerpo, y su cuerpo está recibiendo hoy el atributo del castigo de Dios. ¿Usted sabía que esto era delicado, no? Esto es delicado. La gente dice que hoy la cena del Señor, qué lindo, sí, pero es que esto es delicado. Porque si yo como de una manera incorrecta, mi cuerpo se enferma. ¿Y qué más dice? Hay muchos enfermos y debilitados, porque la cena del Señor, usada indignamente en lugar de traer fortaleza, aliento y bendición, se convierte en un arma de doble filo. A nuestra vida espiritual nos puede perjudicar, hermanos. Ya llegó un hermano y me dice, hermano, ¿puedo tomar la cena? Y yo le dije, ¿por qué no le pregunta a Dios? Es que yo no conozco su corazón. Si yo puedo ver a alguien ahí, hermano, que pasa aquí de rodillas, desde allá hasta aquí de rodillas, ¿verdad? Y llorando y llorando, y me dice, ¿yo puedo tomar la cena? No se pregúntele a Dios. Porque esas lágrimas y eso no sirve si en verdad no hay un corazón arrepentido. 31. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. 32. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos, ¿qué dice? Condenados con el mundo. ¿Quién nos castiga? ¿Por qué? Eso es como tocar el arca, hermano. ¿Vio, hermano Fran? Es que lo mismo. Es lo mismo. No la toque. La cena es algo sagrado. Es sagrado. Si usted tiene un problema y si usted no quiere solucionarlo y si usted dice, no, yo me muero así, pues muérase así, mi hermano. Pero no tome en juego ni en vacilón las cosas de Dios. No, yo me voy a morir enojado con hermano Fran. Con Fran yo me muero enojado. Yo no me voy a perdonar. Bueno, entonces no debería ni tomar la cena. Si esa es mi decisión. Es la decisión de cada uno. ¿Cierto, Norma? Si usted y yo no queremos tener los frutos del Espíritu Santo, es su decisión. Es mi decisión.
Pero si yo no quiero honrar a Dios, entonces tampoco, hermanos, menospreciemos las cosas sagradas de Él. El arca, hermanos, un simbolismo de la presencia de Dios. El maná, una porción del pan que Dios dio al pueblo de Israel saliendo de Egipto. ¿Ok? Las tablas, mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos, hermano de Dios. ¿Cuántos honramos los mandamientos de Dios? Porque está aquí, hermanos, escrito. Usted sabe que toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿cierto? ¿Quién la escribió? ¿Perdón? Hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿Usted sabía que solo esto fue por el dedo de Dios? ¿Sabía usted eso? Esto fue escrito por el mismo dedo de Dios. Y tampoco se le da valor. ¿Por qué hay iglesias enfermas? ¿Por qué hay cristianos enfermos? Con situaciones raras, hermano, porque estamos tocando el arca. Y no estamos respetando que allí está la presencia de Dios. Dijo un hermano, cuando yo llegue al cielo le voy a preguntar tantas cosas a Dios. Ve, yo llego al cielo y no le voy a preguntar nada. Solo estar ahí, hermanos, es el mejor premio que yo pueda recibir. ¿Qué voy a preguntarle a Dios que por qué echó tanta agua en la arca? Ni por qué no metió tal animal. No, yo voy a llegar, Señor. Llegué a tu presencia, Señor. ¿Qué más le voy a preguntar, hermano Ley? Señor Jesús, ¿por qué Jesús no se tiró abajo de la cruz? No. Yo solo quiero llegar a la presencia de Él, hermano. Usted, pues hay que tomar en serio el arca de Dios que está puesta en nuestros corazones. No los estoy regañando, les estoy enseñando, porque Dios me enseña a mí. No es que no tome la cena, al contrario. Dice la Biblia que usted y yo debemos dejar nuestra ofrenda ahí, ir a buscar y solucionar el conflicto para venir a depositar la ofrenda, como Dios manda.